Hola, ¿cómo están? Estamos a minutos de partir. Muchas gracias a todas las personas que se han podido conectar de manera puntual. La Josefa, a Karin, a Felipe, la Nati, el Luis Ceballos. ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto. Qué gusto Hola David. verte. La Sofía. A todas aquellas personas que se han ido conectando a nuestro primer, y esperamos que sea el primero de muchos, de este webinar. Bien, vamos a partir y les quería dar algunas recomendaciones generales, pero que de todas maneras me parece que son prudentes que las podamos hacer. Pedirles que en todo momento sus micrófonos estén apagados para que no tengamos interferencia cuando tengamos la presencia de alguno de los ponentes y que sus preguntas las puedan canalizar a través del chat. Vamos a tener unos espacios. Si ustedes se recuerdan, nuestro cronograma es un poquito acotado, 20 minutos, pero luego de eso van a haber espacios de preguntas, las que podemos canalizar a través del chat. Tenemos un periodo de break también, luego de las dos primeras presentaciones, y después terminamos con las últimas tres presentaciones, donde les voy a ir contando también un poquito de algunas sorpresas que tenemos para ustedes en el día de hoy, para todas las personas que estén específicamente en el webinar. Bien, así que vamos a partir en esta primera oportunidad. Vamos a dejar grabado también las presentaciones y después de eso obviamente lo vamos a liberar en el canal de YouTube y también a través de la plataforma del podcast. En esta primera parte vamos a partir con Mario Fernández. Mario es un amigo, trabaja él en el Centro Regulador de Concepción y es uno de los enfermeros que está articulando la red de enfermeros reguladores de los distintos SAMU. Y me parece que él tiene una visión bastante importante, es muy activo en redes sociales también en relación a estos temas. Y cuando pensamos en la idea de poder hacer este webinar, fue porque me parece que es bastante evidente, por decirlo de alguna manera, que tenemos un problema grande desde mi perspectiva. Y me imagino que desde la perspectiva de todos. Y es que sabemos mucho del paro cardiorrespiratorio como tal, pero algo está sucediendo en el proceso en que resulta que los resultados que logramos obtener de los pacientes que son sometidos a una resucitación cardiopulmonar no son los óptimos. Y hay lugares donde desconocemos efectivamente cuáles son nuestras tasas de sobrevida al paro cardiorrespiratorio, y en los que lo conocemos los números siempre son muy bajos, dependen de muchos factores. Y creo que una buena instancia es partir volviendo a los fundamentos, a los esenciales, para poder tener un cambio, tener un refresh tal vez de los conocimientos y cómo poder incorporar alguna de estas cosas, volver a lo básico a veces nos permite ver las cosas con un poco más de perspectiva. Y desde ese punto, Mario nos va a hablar sobre el rol fundamental que cumplen todos los centros de emergencia, de llamadas de emergencia, para poder identificar precozmente al paciente en paro cardiorrespiratorio y toda la escalada de procesos que hay para lograr finalmente brindar el soporte de vida a aquellas personas. Así que, Mario, el tiempo lo dejo contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sé que está apretada tu agenda y que además es tu último día de vacaciones, así que vale por doble el esfuerzo que estás haciendo en esta jornada. Muchas gracias, David. ¿Se escucha bien? Para la gente que se incorporó, sí, está muy impecable entonces. No, muchas gracias, David. La verdad es que todo espacio que sirva para poder aportar un granito de arena en lo que tiene que ver con mostrar la importancia del rol que tenemos, no solamente los que trabajan arriba de la ambulancia, que finalmente es el rol más conocido, sino que también los que estamos en el tras bambalinas, tras el teléfono, tras una llamada de emergencia, que finalmente a partir de ese momento es que se activa la cadena de supervivencia. Y es por eso que desde ahí, por lo menos en mi experiencia profesional, que yo trabajo en el centro regulador de acá de SAMU Costa, de la octava región, todo lo que es el Gran Concepción, el esfuerzo que hacemos desde ahí y desde todo el SAMU a nivel nacional es justamente eso, es tratar de poder brindar atención prehospitalaria desde ese momento, donde nosotros ya desde el momento que levantamos el teléfono y decimos SAMU, ¿cuál es su emergencia?, empiezan a correr los segundos.
Y de ahí finalmente es que nosotros entendemos que vienen una serie de procesos que son necesarios entenderlos para que de esa manera podamos ir mejorando, obviamente. Como decía David, bueno, yo por lo menos, aparte de enfermero regulador, también soy fundador de la red de enfermeras y enfermeros reguladores SAMU Chile, ya que nos formamos el año pasado con un puñado de colegas de distintas regiones, donde empezamos a conversar y vimos la necesidad de justamente demostrar lo que hacemos nosotros, y por otra parte también ir trabajando en poder unificar criterios, de poder hacer de que estos procesos sean de la misma manera en Arica, en el centro, en la red metropolitana, en el sur, en Punta Arenas, Concepción, etcétera. Todavía falta mucho, pero yo creo que si ya nos ponemos a conversar entre nosotros mismos, podemos avanzar. La cadena de supervivencia, todos la conocemos. Desde ahí que nosotros, ¿cierto?, empezamos finalmente a poder entender de que el rol nuestro en el centro regulador, en los centros reguladores, o como se dice en otros países, los centros coordinadores, es fundamental. Y principalmente, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con, podríamos decir, de que los primeros dos eslabones, incluso hasta el tercero. Porque finalmente, si nosotros tuviésemos quizás un sistema de salud más robusto en nuestro país, podríamos entender de que la desfibrilación rápida podría ser un acceso universal. Hoy día se ha avanzado con la nueva ley, ¿cierto?, que se está implementando, que está comenzando su marcha blanca, pero hoy día falta mucho, sobre todo en los sectores, podríamos decir, en los sectores con baja densidad poblacional, y para qué decir también en los sectores rurales, donde ahí la situación es mucho más complicada. Pero hoy día yo creo que hay que ponernos estos desafíos de poder ir avanzando y poder ir construyendo un sistema de salud, ¿cierto?, mucho más robusto que permita entregar y dar la oportunidad de atención de urgencia a todas las personas de nuestro país. Y ahí, ¿cierto?, el SAMU se configura con dos áreas principales, ¿cierto? Por una parte, la regulación, por otra parte, la intervención. La parte de intervención, como lo mencioné al comienzo, es una parte ya bastante conocida, ¿cierto? Donde ya sabemos el rol del enfermero, del profesional que interviene, el que reanima, el profesional reanimador. Y por otra parte, en la regulación, ¿cierto? Que tenemos también un sistema coordinado donde se realizan distintas acciones. Y los centros de coordinación, centros reguladores, tienen, esta es como la configuración más común, ¿cierto? Que tienen médico o médica regulador, profesionales reguladores que generalmente en su mayoría son enfermeros, pero también compartimos campo con kinesiólogos y con matrones. Lo mismo pasa en la ambulancia. Tenemos operadores telefónicos y operadores despachadores, ¿ya? Y ahí cada uno, ¿cierto?, cumple una función y que se describe en lo que es el proceso de la gestión de la llamada. Por una parte está la recepción de la llamada, ¿cierto?, donde un operador telefónico, que en su mayoría es personal técnico en enfermería, contesta la llamada y realiza un cuestionario básico donde indaga ciertas cosas que nos permite ya identificar un posible paro cardiorrespiratorio. Desde ahí, ¿cierto?, esa llamada es regulada, y esa llamada regulada, en algunos centros reguladores la regulación se trata de que esa llamada se traspasa, ¿ya? Se traspasa mediante el teléfono a un profesional. Y ese profesional se encarga de indagar un poco más de la solicitud inicial para poder principalmente entregar soporte telefónico. Y aquí viene la importancia del soporte telefónico en lo que tiene que ver con BLS, con maniobras de reanimación, donde en un lapso corto de tiempo, 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos, si identificamos el paro, tenemos que enseñarle a reanimar a esa persona. Porque la mayoría de las personas que llaman, el familiar, ¿cierto?, que está al lado, un transeúnte que justo iba pasando por ahí, que tenía la voluntad de ayudar. Por ende, la tarea de poder enseñarle a esa persona, que a lo mejor nunca, o a lo más lo vio solamente en la televisión, tenemos que enseñarle de manera breve cómo hacerlo. Y que obviamente la efectividad de ese procedimiento, que es la RCP, sea la mejor para poder tener incidencia directa en la sobrevida de ese paciente. Paralelamente al proceso de regulación, ¿cierto?, está el despacho, porque no porque yo estoy hablando por la persona voy a retrasar el despacho. Entonces yo, una vez que empiezo a conversar con la persona, trato de indagar un poco más, entrego un soporte telefónico, se genera el despacho automático de esa ambulancia. Y esa ambulancia ya empieza, con la información inicial que existe, empieza su ruta hacia el lugar. Luego que llega la ambulancia al lugar, viene la parte de intervención. Entonces, todo lo que tiene que ver el proceso de regulación, ¿cierto? Termina hasta que llega la ambulancia al lugar. Por eso que estos dos procesos se solapan, ¿ya? Porque finalmente la regulación no termina, ¿es cierto? Sobre todo el soporte telefónico en reanimación, no termina hasta que llegue el equipo de intervención al lado del paciente. Y de ahí el equipo de intervención, ¿cierto?, realiza su trabajo y posteriormente
en la intervención, ¿cierto?, se maneja el paro cardiorrespiratorio, yendo de lleno a este tema, y traslada al paciente. Aquí obviamente falta la otra, lo que viene, lo que tiene que ver después la cadena de supervivencia, ¿cierto?, que es la entrega del paciente en el servicio de urgencia y los cuidados post-paro. Pero nosotros ya estamos hablando de la gestión de la llamada propiamente tal del 131. ¿Y qué aspectos relevantes se capturan en la recepción de la llamada? Número de teléfono, localización, número de pacientes, puede ser, por ejemplo, un accidente y tenemos a lo mejor paros traumáticos de por medio. Entonces vamos a tener más de una víctima. Los datos del paciente es importante también, la edad aproximada, sexo, si hay niños, ¿cierto?, si hay lactantes. Eventuales enfermedades que pueden tener la persona, porque si es un testigo que se encuentra con la persona, lo más probable es que no sepa nada de esa persona. Pero sí nos interesa saber el motivo de la llamada. Y ese motivo de la llamada tiene que ver con dos aspectos principales que por lo menos para nosotros, en lo que tiene que ver la identificación del paro, es esencial. La persona responde o si la persona está respirando de manera normal. Y ahí obviamente que son distintas preguntas que nosotros hacemos y que estamos acostumbrados a realizar, pero que son importantes para la toma de decisiones. Y muchas veces ahí nosotros vemos las brechas que existen en términos de educación sanitaria, para poder hacer ver a las personas que llaman a la línea 131 que hoy día la llamada que ellos hacen cobra relevancia y cobra relevancia en el sentido de poder enviar el mejor recurso a esa emergencia. Porque muchas veces, y de hecho nosotros tenemos muchos llamados y la mayoría, lamentablemente, al momento de realizarlo, no se entrega la información oportuna o necesaria para nosotros decidir. Entonces la persona solamente insiste, mándeme luego la ambulancia, no voy a mencionar los improperios que normalmente nos dicen, pero la verdad es que es así. Manda luego la ambulancia, tal por cual, ¿para qué me haces tantas preguntas? Pero cómo no vaya a saber qué es lo que tiene ella, así como que uno tuviera la historial clínico, la fecha clínica en el sistema. Y, y un tema bastante complicado para nosotros, voy a retroceder la diapositiva, tiene que ver con esto, con la localización. Muchas veces la gente no sabe dónde vive. Muchas veces la gente sabe solamente la calle y el número de su casa. No sabe si hay un negocio, no sabe si hay un colegio, no sabe los puntos de referencia que nos permiten a nosotros acceder de manera más rápida. Y eso también va a depender la sobrevida de ese paciente, porque mientras la ambulancia más se demora en llegar a ese domicilio, tiene que ver con la afectación que va a tener la sobrevida de ese paciente. Entonces, son un montón de cosas, engranajes que se tienen que finalmente relacionar acá en este tema. Y estamos hablando de una llamada súper breve, porque los estándares internacionales dicen de que una llamada de emergencia no debe durar más allá de 90 segundos. Entonces, estamos hablando de que en ese lapso de tiempo yo tengo que indagar un montón de cosas. Tengo que hacer una anamnesis, nosotros no hacemos diagnóstico médico, pero sí tengo que identificar cuál es el problema de salud. Y en base a ese problema de salud yo tengo que tomar decisiones. Y esa toma de decisiones también tiene que ser rápida, tiene que ser oportuna, para poder mejorar la sobrevida de ese paciente. ¿Y qué es lo que dice nuestro modelo de atención SAMU? Ustedes pueden buscar, ¿cierto? Lo googlean y colocan modelo SAMU 2018 y pueden buscar en su interior y aparece este párrafo. Dice, para el territorio urbano se propone la llegada de una ambulancia en el 95% de las ocasiones antes de los 8 minutos. 8 minutos. Y ahí nosotros, claro, el papel aguanta todo. Y ahí nosotros, donde nosotros finalmente decimos, chuta, ¿estamos llegando a los 8 minutos hoy día? Probablemente en algunas comunas, en algunas ciudades donde la dotación de ambulancia es acorde a la población, quizás podemos hacerlo. Por ejemplo, nuestros amigos de SAMU Aconcagua, ellos tienen una buena dotación de ambulancias, ¿ya? Incluso en algunos sectores me atrevería a decir que está por sobre el estándar que habla este mismo modelo, ¿cierto? Pero tenemos algunas comunas que los recursos no son de la misma manera y tenemos comunas, por ejemplo, que son comunas urbanas, pero dentro de su entorno es entorno rural y que su hospital de referencia está a 1 hora. Tenemos que esas comunas tienen una sola ambulancia. Y entendemos también de que nuestro sistema sanitario, al verse sobrecargado en cuanto a lo que tiene que ver con lo que hace la atención primaria, que muchas veces el SAMU finalmente va a todo, ya porque lamentablemente el SAMU, ¿cierto?, va a pacientes que postrados, ¿cierto?, paliativos, con dolor, que hoy día lamentablemente cómo se ha configurado el sistema no les da solución a sus problemas de salud, no porque los funcionarios de la salud no hagan su trabajo,
sino que tiene que ver con los recursos que maneja la atención primaria, con los recursos que manejan los programas de posgrado, que son sumamente limitados. Hoy día la pandemia eso se vio en todo Chile, que todos los equipos se vieron sobrecargados. Entonces, volviendo a este tema de los 8 minutos, ¿estamos llegando a los 8 minutos? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos en cada una de las comunas, en cada una de las regiones, donde el SAMU tiene presencia, ¿cierto? Porque hay que entender de que si bien el modelo plantea que tenemos que tener presencia nacional, pero hoy día eso no es tal, ¿ya? Entonces, falta mucho por avanzar. Entonces, como decía, ¿tenemos los recursos para cumplir ese estándar? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse a nuestras autoridades, ¿ya? Y poder decir hacia dónde tenemos que apuntar. Hacia dónde tenemos que apuntar en cuanto a la mejora en la cantidad de recursos, en la calidad también de nuestra implementación, y por otra parte también cómo robustecemos estas centrales de emergencia, ¿cierto? Porque muchas veces también esto ha ido implementándose, ha ido creciendo de manera paulatina y no al mismo ritmo en todas las ciudades. Entonces tenemos centros reguladores en algunos extremos del país que son bastante, con recursos bastante escasos. Así también tenemos otros centros reguladores que están más avanzados. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el Estado Metropolitano, Roberto también nos puede decir de que trabajan en papel todavía. Entonces uno dice, chuta, y trabajan en papel. Acá en Concepción trabajamos de manera híbrida. Tenemos un sistema artesanal en un computador, pero todavía seguimos registrando en papel. Así también tenemos Puerto Montt, que Puerto Montt tiene un centro regulador, ¿cierto?, con un sistema informático más robusto, los que se llaman CAT, ¿cierto?, los despachos asistidos por computador, un sistema mucho más robusto, computacional, una plataforma que incluso enlaza con la geolocalización, entonces un sistema mucho más robusto. Y así también tenemos otros sistemas que han sido también elaborados por sus propios informáticos, por ejemplo en Viña del Mar. Ellos tienen un sistema también que se integra con la ficha clínica del servicio de salud. ¿Y cómo gestionamos un PCR entonces desde un centro regulador o centro coordinador? Entonces, recepcionamos la llamada, ¿cierto? Entregamos soporte telefónico en RCP, coordinamos el mejor recurso disponible, hacemos la coordinación con otros organismos de emergencia, y esta también es una cuestión sumamente importante, porque hoy día también la colaboración con bomberos principalmente, porque cuando hay comunas, por ejemplo, que la ambulancia puede estar ocupada en un procedimiento y en otra ambulancia, los bomberos nos colaboran. Y ellos van, ¿cierto? Instalan un DEA, comienzan con las maniobras de RCP mientras la ambulancia se desocupa. Entonces ahí también es importante el trabajo que podamos realizar con ellos. Por otra parte también la coordinación de la recepción del paciente en el centro de salud correspondiente, en el que sea más adecuado en este caso. Ya notificamos a la sala de atención para que el paciente lo estén esperando. Y también con carabineros muchas veces nos coordinamos en el sentido de poder, por ejemplo, acá en Concepción lo hacemos mucho, como en ciertos horarios punta las arterias principales de la ciudad están sumamente colapsadas, nosotros coordinamos con carabineros y con la unidad operativa de control de tránsito para poder despejar las vías. Entonces, por ejemplo, cuando traemos un paciente grave de la comuna de San Pedro de la Paz, para los que conocen acá en Concepción, en desplazamiento hacia el hospital regional, nosotros pedimos de que los semáforos nos coloquen en verde desde San Pedro hasta el hospital. Entonces el desplazamiento de esa ambulancia se hace muy expedito, obviamente porque facilitamos de que esa ambulancia se desplace de manera coordinada. Y eso, por lo menos, tenemos un trabajo bastante interesante en ese aspecto que se debiese replicar también en otras ciudades, porque facilita mucho la llegada de ese paciente en el mejor tiempo posible y en las mejores condiciones. No tenemos el problema de la aceleración, ¿cierto? De la desaceleración, que eso finalmente afecta fisiopatológicamente al paciente. Con respecto a qué es lo que dice hoy día también nuestra normativa, cuáles son los indicadores que hoy día también tenemos a nivel MinSal y que nos piden a través de metas sanitarias. Este es uno de los puntos que están las metas sanitarias de este año. Entrega de indicaciones de soporte vital básico en pacientes por reanimación, ¿cierto? Y hay un indicador que habla de a cuántos pacientes se les entregó reanimación cardiopulmonar asistida telefónicamente, ¿ya? Y esto cada uno de los servicios de salud, cada uno de los SAMU tiene que finalmente trabajar este indicador y presentarlo a fin de año, ¿cierto?, dentro de sus metas. Aquí voy a mostrar brevemente algunos estudios. Sé que el tiempo estamos acotados y la idea es no profundizar, sino que también poder dejar el espacio también para que en una próxima ocasión a lo mejor profundicemos en uno de estos temas y podamos seguir dándole y mostrar una pincelada de esto. Este es un estudio del año 2015, ¿cierto? Donde dice que la instrucción del despachador de RCP solo con compresión torácica aumentó la provisión real de RCP por parte de los transeúntes. Y esto es más que nada la disyuntiva del tema de
de que hacemos ventilación, ¿cierto? Y compresión o solamente la compresión. Y la conclusión fue clara. La introducción del despachador de RCP solo con comprensión entre pacientes adultos aumentó significativamente la provisión real de RCP por parte de los espectadores. Que esto fue un estudio realizado en Japón, ya que eran más o menos 2000 y tantos casos que se estudiaron. Entonces, finalmente, hoy día también la AJA ha tomado todos estos estudios, ¿cierto? Y ha armado ciertas recomendaciones que se las voy a mostrar más adelante. Esto también es del año 2014, que habla acerca de que la RCP asistía por un despachador en una ciudad metropolitana, que esto fue en Corea del Sur. Eh, Habló, ¿cierto?, donde dijo que la intervención de los sistemas de emergencia, utilizando el protocolo de RCP asistido por operador, se asoció a un aumento significativo de la RCP de los transeúntes y una mejor supervivencia y resultado neurológico después de un paro extrahospitalario. O sea, ya finalmente, si uno analiza de que uno puede entender de que por lo que uno sabe es necesario, pero acá obviamente hay estudios que confirman y que reafirman la necesidad de seguir mejorando los protocolos, ¿cierto?, de RCP asistido. Y hoy día son varios los SAMUS que ya tienen sus protocolos estandarizados, ¿cierto?, con indicadores que nos permitan hacer la mejora de este proceso. También habla este estudio del año 2017 acerca de la disparidad en el acceso y el tiempo RCP por teléfono durante un paro extrahospitalario, y la conclusión principal fue, sugiere que los hispanos que llaman no utilizan el 911, y cuando llaman al 911 hay retrasos significativos en el inicio del RCP por la barrera del idioma. ¿Y qué pasa acá en Chile con los migrantes? Buen tema. ¿Qué es lo que pasa hoy día? A mí me han tocado un montón de llamados donde llaman sobre todo a población haitiana. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? ¿Y qué pasa también con una persona que tiene discapacidad auditiva? ¿Qué pasa con una persona también que es sordomudo finalmente? ¿Cómo le prestamos asistencia a esa persona? Tenemos barreras no solamente de idioma, sino que también de personas con discapacidad. Entonces son temas que tenemos que resolver, porque basta que una persona con discapacidad no pueda comunicarse al 131, ya estamos en problemas. No estamos entregando la oportunidad de atención a esa persona. Y ahí hay distintas iniciativas que han surgido. Por lo menos un colega de Puerto Montt tiene una aplicación que está en marcha blanca, que tiene que ver con una aplicación de celular que le permite acceder a servicios de emergencia y lo enlaza con los distintos centros reguladores. Carlos Silva, que también forma parte de la red de reguladores, se ganó un proyecto hace un tiempo atrás y todavía bueno, están en ese proceso de trabajar con esta aplicación que le permitiría tener esta aplicación en distintos idiomas, y que lo enlace con los centros coordinadores según la zona geográfica. Entonces, está la propuesta de un plan piloto que ojalá que eso resulte, porque también permitiría superar esta brecha. Evaluación de los consejos de RCP por teléfono para pacientes adultos. Esto también fue en Reino Unido, donde dice que aunque las instrucciones, aunque igual es un estudio bastante viejito ya, dice que aunque las instrucciones actuales de RCP por teléfono mejoran significativamente el número de pacientes en las que se intenta la RCP por un transeúnte, es probable que hayan retrasos significativos y la RCP de mala calidad limiten cualquier beneficio. Pero estamos hablando del 2007. Y hoy día ya, si uno analiza estudios más o menos de las mismas características, ve de que eso se ha ido revirtiendo en términos de entender de que sí ayuda. Y miren, este es un tema bastante interesante que pasa con el 911 en dos condados, donde dice que ellos son líderes en supervivencia a los paros cardíacos en Estados Unidos. Dice que muchas de las razones de esto, lo más importante es que el paro se asume por defecto. Entonces una persona que no responde, que no está respirando o está boqueando, se asume como tal y se empiezan las maniobras de inmediatamente, no se retrasa ni un segundo. Y obviamente que en el transcurso del diálogo, si se da cuenta que la persona efectivamente no está en paro, detienen las maniobras y ven cuál es el problema de salud. Pero esto les ha permitido a ellos llevar la batuta en este tema. Entonces yo creo que es interesante revisar también las experiencias internacionales, ¿cierto?, con respecto a este aspecto, y ver también cómo nosotros también vamos tomando eso, porque muchas veces acá pasa de que muchas veces las personas llaman también y algunos mienten en la información, o de repente muchas personas encuentran a alguien que está en estado de ebriedad en la calle y dicen, no, que no está respirando, está inconsciente, no se atreven a acercarse, hoy mismo también por el tema de contexto de pandemia. Pero yo creo que es importante trabajar lo que tiene que ver con la educación sanitaria para poder ir corrigiendo estos errores y podamos avanzar así como lo han hecho otros países. Y esto también lo publicó la Sociedad Chilena de Pediatría, que es en base a un estudio también que se hizo en Japón,
donde habla que se halló de que los supervivientes tenían más probabilidades de tener un buen funcionamiento cerebral si un transeúnte les practicaba el RCP. ¿Ya? Incluso acá habla de la tasa de supervivencia aumentó de un 8 a un 12%. ¿Ya? Entonces, tenía el cronómetro. Y en definitiva, lo que quiero mencionar acá es que hoy día existen estudios ya que confirman de la necesidad de poder tener protocolos estandarizados que hablen del RCP, del soporte, y en base a eso, disculpen, y en base a eso poder entender de que los centros reguladores se deben coordinar y tenemos que permitir también que el acceso a reanimación cardiopulmonar sea también de manera igualitaria en cualquier parte del país. Es decir, de que si tú pides una ambulancia en Arica, en el centro, en cualquier lugar, la forma en cómo se aborda esa llamada de emergencia sea de la misma manera. Y ya la AJA, ¿cierto?, ha hecho una serie de recomendaciones que tienen que ver con esto, o sea, de que todos los centros coordinadores a nivel internacional y principalmente ellos en Estados Unidos se comprometan también, ¿cierto?, a asumir este desafío, donde se entregue capacitación a la gente que trabaja en los centros coordinadores, los centros reguladores, donde se haga análisis de las llamadas también, cómo se abordan, y desde ahí finalmente ir estableciendo planes de mejora. Y eso finalmente va a tener incidencia directa en la calidad de la atención. ¿Y cómo avanzar acá en Chile? Lo que ya mencionamos, educación sanitaria, desde la enseñanza parvularia y básica en RCP, mejoramiento de los sistemas de geolocalización de las llamadas para poder finalmente romper esas barreras que hoy día existen, democratizar el acceso a la asistencia 131, que es lo que les mencionaba, que hoy día los sectores rurales, los sectores con menos densidad poblacional tienen menos oportunidad de supervivencia por simplemente no disponer de una ambulancia. Mejorar la cobertura de ambulancia, que también se relaciona con lo mismo, y la geolocalización de los DEA, que eso también sería súper interesante, porque hoy día con la nueva ley y la implementación de esto, de que los centros reguladores manejen la información de que, por ejemplo, si la llamada cae en el centro de Concepción, yo sepa inmediatamente que a una cuadra yo tengo un DEA y que puedo disponer de él. Entonces eso sería una cuestión sumamente interesante, por lo menos para nosotros. Yo sé que las empresas que proveen DEA tienen que entregar esa información, información pública, pero muchas veces esa información queda en las autoridades, pero no baja a los que estamos haciendo la pega. Entonces eso sería una cuestión importante, interesante, que se debiese ver cómo aplicar. Y mostrarles un poquito de lo que hemos hecho nosotros como red de enfermeras y enfermeros reguladores. Hemos hecho actividades, ¿cierto?, algunos webinars con los colegas españoles del SUMA, ¿cierto? También colegas de la Castilla, de La Mancha, Castilla-La Mancha, en España. Y hemos estado haciendo también una serie de live donde mostramos los centros reguladores desde adentro, cómo funcionan, cómo es la dinámica de la llamada, y ahí vamos viendo que cada centro regulador también es distinto, tiene distintas dotaciones de personal, pero hacemos la pega de la mejor manera, tratando de poder entregar una atención óptima, de calidad, y que finalmente permita dar la oportunidad a todas las personas a acceder a una atención de urgencia en el momento que la necesiten. Eso. Súper buena tu presentación, Mario. Te quiero agradecer nuevamente por el tiempo, por la dedicación, además por la solidez de los argumentos y por varias ideas interesantes. Finalmente parece que todo converge en la capacidad que tiene entonces nuestra sociedad de poder identificar la víctima, activar la cadena de emergencia, pero a veces nos quedamos solamente en eso y se nos olvida todos esos otros elementos. Yo también he reflexionado harto sobre la importancia del geoposicionamiento y tal vez de primeros respondedores que sean de la sociedad, que estén entrenados y que tengan la capacidad de poder acceder a aquellas víctimas. Muchas gracias por esta presentación. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer tal vez a través del chat o alguna sugerencia. Los invito también para que lo puedan seguir a Mario en sus cuentas de Instagram y en la de los enfermeros de reguladores, porque tienen actividades súper interesantes. Yo he participado en alguna de ellas, así que los invito también para que lo puedan acompañar, seguir y también difundir. Si no hay preguntas en esta oportunidad, tal vez la pueden, el Mario la compartió ahí en el chat, el grupo de Facebook, así que para que ustedes lo puedan compartir con otras personas. Si no hay preguntas en esta oportunidad,
tal vez vamos a avanzar y si se les va ocurriendo alguna, no tengan miedo y la lanzan ahí en el chat, ¿vale? Entonces, Mario nos habló sobre lo importante que tiene que ver entonces el cerebro articulador de la respuesta de las paradas extrahospitalarias, en esos minutos donde nosotros jugamos con las chances de sobrevida que va a tener la persona en la medida que reciba más compresiones torácicas. Yo a veces soy simplista para ver las cosas, pero si hay algo que sabemos en paro cardiorrespiratorio es que el que recibe más compresiones torácicas es el que gana en definitiva. Es el paciente que sale mejor. Todo el resto es muy discutible, elementos a favor, en contra, pero el que tiene más compresiones torácicas es el que gana. Pero uno de los elementos